Queridos adultos mayores, tengo el placer de compartirles una gran noticia. Y es que se ha anunciado un gran pago que va dirigido posiblemente para aquellos que reciben beneficios del Seguro Social. O sea, estamos hablando dirigido para adultos mayores y para jubilados, los cuales podrán recibir increíblemente una cifra extraordinaria. Un pago de hasta $7,000. Será un apoyo financiero adicional, lo cual es una gran noticia, que podrá brindar un alivio significativo en estos momentos tan difíciles. Es importante siempre estar al tanto de este tipo de información y de este modo estar preparados para recibir estos fondos. Permanezcan atentos para más detalles sobre este increíble pago y cómo es que podrán beneficiarse de él. Veremos quiénes son elegibles, en qué estados se podrá estar dando y de qué modo podremos estar recibiéndolos. No se olvide darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores. Hay algunos estadounidenses que podrían estar recibiendo un pago directo increíblemente de hasta $7,000. Todo esto tras los señalamientos que se hicieron por una violación a un sistema de seguridad. Se trata de la empresa en cuestión, Aving Health Partners. Es una empresa dedicada a hacer gestiones hospitalarias, el cual ya mismo acordó proporcionar un fondo de $1.45 millones para quienes hayan sufrido algún tipo de afectación, pues ellos podrán reclamar parte de esta compensación. ¿Pero por qué aquí estamos hablando de los jubilados y los adultos mayores? Bueno, de acuerdo con el sitio Top Class Actions, este acuerdo se firmó luego de que la compañía haya sido acusada de una filtración de datos durante la cual se accedió a información personal. Aquí es donde entran ustedes, los jubilados, ya que en ese tipo de información personal están números de seguro social, fechas de nacimiento, información de seguros médicos, detalles de la salud de muchas personas. Detrás de este robo de datos estuvo un grupo de piratas informáticos, quienes accedieron a toda esta información confidencial. En la demanda se explica muy bien que si la empresa hubiera tomado mayores medidas de seguridad, no habría pasado esta situación. Si bien la empresa Aving Health Partners no ha admitido ninguna culpabilidad, prefirieron llegar a un acuerdo. Van a compensar a las personas cuyos datos quedaron expuestos. El acuerdo final es de $1.45 millones que van a ir directo a un fondo de reclamación para todos los clientes que han sido afectados. Pues esta violación de datos ocurrió en el año 2022, todo debido a que los hackers se robaron números de seguro social y existen muchas posibilidades de que haya muchos adultos mayores en esta lista de víctimas. Si fuiste vulnerado con tu información, vas a tener que enviar una reclamación antes de la fecha 25 de mayo de este año 2024. En esta misma deberás adjuntar pruebas de cualquier pérdida financiera que hayas vivido como consecuencia de este robo informático. Algunas de las cosas que podrías presentar son extractos bancarios, facturas, informes policiales e incluso cartas del Servicio de Rentas Internas, el IRS. Una vez que hayas recopilado toda esta información, vas a tener que presentar tu reclamo en el sitio web que estarás viendo en pantalla. Para iniciar sesión, en la página de reclamos, los clientes deben tener su ID de reclamo, el cual verifica en la carta de notificación de violación de datos por parte de Aving. Aunque aún no se sabe exactamente cómo es que va a ser distribuido estos pagos, las cantidades que estarían recibiendo cada persona elegible más o menos va a ir por los $7,000. Aquellos que no hayan tenido pérdidas financieras van a recibir $100 como compensación, solo por haber sido prácticamente un posible cliente afectado. Pues bueno, como estamos hablando de adultos mayores y jubilados, vamos a hablar también de otra gran noticia, y es que lo que es el día de mañana, 17 de abril, estaremos viendo un nuevo pago del Seguro Social. Se espera que este próximo 17 de abril los beneficiarios del Seguro Social comiencen a recibir, lo que es la segunda ronda de pagos. Estos pagos, como bien sabemos, se proporcionan a personas jubiladas, personas discapacitadas que califican o hasta sobrevivientes de reclamantes fallecidos.
Sin embargo, con varias categorías de pago y un número significativo de beneficiarios, como bien sabemos, no todos los solicitantes reciben sus pagos el mismo día cada mes. Entonces, la Administración del Seguro Social divide los pagos de estos jubilados en 4 fechas de pago mensuales. Para los jubilados, la fecha de pago prácticamente depende de su fecha de nacimiento. Se espera que el próximo pago, que sería el día de mañana, 17 de abril, se entregue a todos los jubilados nacidos entre un día 11 y 20 de cualquier mes. ¿Cómo se ve el calendario? Pues bueno, repasemos desde el inicio. El día 1 de abril, todos los pagos de seguridad de ingresos suplementarios se realizaron ese día, así como también los pagos de seguro social para aquellos que han estado reclamando sus beneficios desde antes de mayo del año 1997. Y es que el 1 de abril es también cuando aquellos que viven fuera de los Estados Unidos y reciben pagos de seguro social pueden también estar esperando recibir sus desembolsos. Para aquellos que reciben beneficios tanto del SSI como de seguro social, los pagos se les realizan entre el día 1 y hasta el día 3 de abril, respectivamente. Luego de eso tenemos el próximo, que sería el 10 de abril, que fue considerado la primera ronda de pagos, más que todo para los pensionados. Y es que aquellos que cumplen años entre un día 1 y 10 de su mes de nacimiento recibieron sus pagos mensuales el 10 de abril. Luego pasa a lo que es el segundo pago, que es el próximo día de mañana, 17 de abril. Va dirigido para aquellos que cumplan años entre un día 11 y 20 que pueden estar esperando recibir sus pagos. Y luego pues la última ronda de pagos va a salir el 24 de abril, donde todos los beneficiarios nacidos entre un día 21 y 31 de cualquier mes del año pueden estar esperando recibir sus beneficios. ¿Y cómo es que pues se calcula el seguro social? La cantidad que alguien recibe en beneficios de jubilación simplemente se basa en varios factores, incluidos sus ingresos mientras usted trabajó y la edad en la cual se jubiló. En el sitio web oficial, la Administración del Seguro Social nos dice que el beneficio máximo va a depender de la edad en la cual se jubile. Por ejemplo, si usted se jubila a la plena edad de jubilación en este mismo año 2024, que es de 67 años, su beneficio máximo va a ser de unos $3,822. Sin embargo, si se jubila a los 62 años en este mismo año, su beneficio máximo será de unos $1,900, más o menos por ahí. En el caso de que usted decida jubilarse a los 70 años, que es la edad máxima, luego de esto ya no pueda tener ningún tipo de recompensación. Su beneficio máximo será el pago soñado de $4,873. Los pagos del Seguro Social son calculados utilizando los 35 años de mayores ingresos en toda su carrera laboral y luego se ajustan a la inflación. El pago mensual en promedio que estamos viendo para un jubilado para este año 2024, según los datos que nos ofrece la Administración del Seguro Social, es de $1,907. Estos beneficios están sujetos a cambios anualmente. Todo esto debido a la regla de ajuste del costo de vida, el COLA. Este ajuste está vinculado al índice de precios al consumidor de los asalariados y trabajadores administrativos urbanos, asegurando que de este modo reciban la cantidad que refleje los cambios en la inflación que vemos cada año que pasa en los Estados Unidos.